Hola, soy Mihun de la Universidad Victusilón. 23 de junio comenzamos con las noticias de Victusilón de hoy. Como siempre, bienvenidos a Mihun, donde seguimos fieles a los principios de inversión en acciones estadounidenses. Familia Mihun, espero que hayan disfrutado de un fin de semana agradable y relajante. Aquí en Cambridge, donde estoy viviendo, el clima estuvo muy agradable este fin de semana después de mucho tiempo. El pronóstico del tiempo que están viendo ahora es para esta semana. Esta semana también continuaremos con un clima muy soleado, con temperaturas máximas que llegarán a 26 y 27 grados. Especialmente el fin de semana pasado, después de mucho tiempo, la temperatura superó los 30 grados. Así que después de mucho tiempo, disfruté el clima caluroso que tanto me gusta. Dentro de aproximadamente un mes y medio me mudaré a Malasia. Por eso, quiero disfrutar pronto del clima caluroso, quiero sudar mucho y sentir el calor intenso. Eso es lo que he estado pensando. Después de mucho tiempo salí mucho en este clima caluroso y mi cara se puso un poco roja. No sé si se nota bien en la pantalla, como cuando vivía en Indonesia, ahora que me mudaré a Malasia. Probablemente apareceré frente a la cámara con la cara un poco bronceada, así que espero que lo tengan en cuenta. Incluso durante el fin de semana, las transmisiones entre Estados Unidos y China continuaron. La semana pasada, el jueves, compartí con ustedes un video de la Escuela Primaria de Acciones de Estados Unidos que grabé previamente con el director Kim In-chung, y especialmente en la primera parte del video transmitido el sábado, les hice un anuncio muy importante. Así que si alguno de ustedes aún no ha visto este video, les recomiendo que entren y le echen un vistazo. Y como les prometí en la transmisión del sábado, hemos comenzado la promoción de descuento de por vida del 50% en Choices Duck. Esta vez, el periodo del evento será una venta sorpresa que se llevará a cabo del 23 de junio al 2 de julio. Como les expliqué detalladamente en la transmisión, el beneficio del evento es que podrán obtener el pase anual de Choices Duck con un 50% de descuento de por vida. También se les proporcionará un enlace para que puedan descargar el material original de la Escuela Primaria de Acciones de Estados Unidos en formato de documento portátil. Y además, el director Kim In-jung nos compartió otra buena noticia. También se nos informó la buena noticia de que quienes ya se hayan registrado como miembros de Choice Star seguirán recibiendo el beneficio del 50% de descuento de por vida, sin necesidad de volver a solicitarlo cuando renueven su membresía. A quienes no hayan visto el video del sábado, les recomiendo que le echen un vistazo. Además, la membresía Todo en Uno de Mihun también está ofreciendo un 50% de descuento. Sobre esto tengo pensado compartir con ustedes una especie de declaración personal. Además de esta transmisión, hoy se subirá otro video. Les recomiendo que lo vean con mucho interés. Bien, entonces comenzamos de inmediato con las noticias preparadas de acciones estadounidenses para hoy, 23 de junio. Esta es la transmisión de los lunes para comenzar la semana. Hoy también les resumiré primero el estado del mercado bursátil estadounidense de la semana pasada. Primero, echemos un vistazo al mapa del S&P 500. ¿Cambié el periodo a una semana? A simple vista se nota que hubo un comportamiento mixto. Por eso algunas acciones subieron y parece que aproximadamente la mitad bajaron. Desde mi punto de vista, veo que hay más acciones con rojo brillante, así que aunque hay muchas en verde, el verde en general se ve un poco apagado. Por eso creo que el rojo predomina un poco más. Y también se ha descubierto un fenómeno muy curioso. Como saben, la semana pasada, con el aumento de la tensión por la guerra, el mercado estadounidense no pudo avanzar. Pero si ven el rendimiento por sectores, en realidad los sectores más seguros cayeron más. Si ven aquí, la mayoría de las acciones de salud estuvieron en rojo, y si se mueven al lado, los servicios públicos, que tradicionalmente también son seguros, casi no tienen nada en verde. Y por último, aunque tal vez no lo vean bien ahora, los commodities también están teñidos de rojo. Así que, como pueden ver, los sectores que tradicionalmente se consideran defensivos en realidad registraron caídas aún mayores. De hecho, si ven el desempeño de los principales índices del mercado estadounidense durante la última semana, el S&P 500 cerró con una caída del 0.46%.
El Dow Jones bajó un 0.25% y las empresas de pequeña capitalización cayeron un 0.15%. Por otro lado, el Nasdaq 100 subió un 0.02%, prácticamente se mantuvo estable. Así que se puede decir que las grandes empresas tecnológicas fueron las que mejor se defendieron. Ahora vamos a ver el índice VIX. El VIX subió hasta 20.8. Como ustedes ya saben, Estados Unidos atacó a Irán. Por eso, el sábado se difundió una noticia muy importante y la atención del mercado ya se reflejó en el índice de miedo. Pero no subió tanto como se pensaba, 28 de hecho es el promedio histórico, así que hasta ahora el mercado en general sigue estando bastante tranquilo, se sigue manteniendo una tendencia tranquila. El índice de miedo y avaricia es igual, ahora mismo está en neutral, en un punto intermedio. Está en 55, así que es codicia, justo un nivel por debajo. Por eso, en el mercado, la mayoría de los inversionistas no están nerviosos en este momento. Se puede ver así. A continuación, este es el Market Score proporcionado por ChoiceStar y el Market Score sigue mostrando una apariencia estable. No se ve ninguna señal de que vaya a caer de la cabeza a los hombros. Sigue manteniéndose en el nivel 77 de codicia. Echemos un vistazo al desempeño de las principales selecciones de Mijón durante la última semana. Y durante la última semana, se encontraron 8 acciones que subieron. CredTechnes fue la mejor. Saltó nada menos que un 16.36%, ofreciendo el mejor rendimiento. En segundo lugar, AMD mantuvo un desempeño muy bueno con un 10.40% positivo. En tercer lugar, Celestica con un 7.90% positivo, Vistra Energy con un 6.53% positivo, Talen Energy con un 4.15% positivo, Nvidia con un 1.32% positivo y Broadcom con un 0.52% positivo. Por último, The Trade Desk subió un 0.40% al cierre. La mayoría de las acciones son beneficiadas por la inteligencia artificial, así que la semana pasada, la mayoría de las acciones que subieron estaban relacionadas con la inteligencia artificial, así es como lo pueden ver. A continuación, Palantir bajó ligeramente un 0.07%, Meta bajó un 0.08%, Uber un 0.18%, TSMC un 0.75%, Tesla un 0.97%, Amazon un 1.14%, Strategy un 3.44%, Bit un 4.13% y Bitcoin cayó un 4.26%, llegando a 101.610. Google bajó un 4.60%. Por último, mientras el sector de energía solar en general cayó, Nextracker mostró la mayor caída con un 5.09%. Hasta aquí hemos resumido el estado del mercado bursátil estadounidense de la semana pasada. A continuación, resumiré los principales catalizadores del mercado que están preparados para esta semana. Es el calendario del 23 al 27 de junio de 2025. Primero, el martes, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, testificará ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. ¿Qué tan moderado o agresivo será el tono que mantenga? Dependiendo de esto, el ambiente del mercado podría cambiar repentinamente. Y si bajamos más, verán que el miércoles Jerome Powell también testificará nuevamente ante el Comité Bancario del Senado. Pero ya para el martes se espera que tengamos una idea de lo que él piensa y del ambiente general. Y el miércoles es la reunión anual de accionistas de Nvidia, así que es probable que recibamos varias noticias relacionadas con Nvidia. Así es como lo pueden ver. Y esta semana, el viernes es el día más importante. Se va a publicar el informe del índice de precios de gasto en consumo personal, índice de precios de gasto en consumo personal subyacente de mayo. En la situación actual, el indicador económico más importante es la inflación. Por eso, el indicador de precios, índice de precios de gasto en consumo personal, que es el preferido por la Reserva Federal, recibe mucha atención respecto a qué nivel se mantiene. Así es como deben verlo. Pero esta semana hay algo más importante que el índice de precios de gasto en consumo personal, es la situación entre Estados Unidos e Irán. Como muchos de ustedes ya saben, el fin de semana pasado hubo una noticia sorpresa de que Estados Unidos bombardeó 3 instalaciones nucleares en Irán. Muchos de ustedes probablemente se sorprendieron mucho, así que hoy creo que deberíamos empezar leyendo un artículo relacionado con esto. Bueno, es muy probable que muchos de ustedes hayan visto noticias sobre la guerra a través de los medios durante el fin de semana, así que hoy solo les compartiré mis pensamientos organizados sobre este tema.
Bien, primero, Estados Unidos atacó a Irak en una ocasión, ¿verdad? Así que, observando lo que pasó en ese entonces, creo que sería bueno revisar cómo se desarrollará esta vez. La fecha en que Estados Unidos llevó a cabo el ataque contra Irak fue el 19 de marzo de 2003 y aquí se muestra el resultado del análisis del rendimiento del S&P 500 basado en ese momento. Es un resultado inesperado. Primero, después de un mes, mostró un aumento del 2.24%, así que en solo un mes ya pasó de estar en negativo a positivo. Y después de 3 meses, subió nada menos que un 11.50%. Normalmente, esperamos un rendimiento anual del 10% en acciones estadounidenses. Pero después de que Estados Unidos bombardeó Irak, 3 meses después, el S&P 500 había subido nada menos que un 11.5%, y después de 6 meses fue un 13.95% positivo, y si vemos el rendimiento después de un año, fue nada menos que un 28.85%. Entonces, la lección que podemos aprender aquí es que al final, la guerra solo tiene un efecto temporal. Por eso, como les mencioné repetidamente la semana pasada, un catalizador como la guerra no puede detener la tendencia a largo plazo del mercado estadounidense. Se detuvo por un momento, pero luego continúa su camino. Creo que podemos confirmar esto una vez más. Pero aquí hay algo a lo que debemos prestar atención. Si ven aquí, el año 2003 fue la burbuja de las tecnologías de la información, la burbuja.com. Después del colapso, la tendencia bajista llegó a su fin, y fue una época en la que la Reserva Federal de Estados Unidos reforzaba las tasas de interés bajas y el apoyo de liquidez, seguían bajando las tasas de interés y aumentaba la liquidez. Eso significa que era una época en la que seguían comprando bonos. Así es como pueden verlo. Por lo tanto, al mismo tiempo que el riesgo de guerra se reducía, el ciclo de políticas económicas coincidía con una tendencia alcista, lo que provocó un aumento anual de casi el 30% en el rendimiento. Así se puede resumir. Entonces, por lo tanto, no debemos interpretar que la bolsa subió simplemente porque la guerra terminó. Como mencioné antes, la guerra en sí, al final, no se puede detener la tendencia del mercado, pero esto no significa que después de que termine la guerra, la bolsa estadounidense necesariamente suba. No debemos interpretarlo de esa manera. Bien, así que vamos a comparar la situación de 2003 con la situación actual. Bien, como pueden ver aquí, podemos comparar esto dividiéndolo en 3 categorías. Y de esas, creo que el riesgo geopolítico en realidad no tiene mucha diferencia. Lo importante es la política monetaria. En 2003 era una fase de tasas de interés ultrabajas y expansión del suministro de liquidez. Por otro lado, en la situación actual de 2025, la política de ajuste todavía se mantiene debido a la presión inflacionaria. La tasa de interés de referencia está demasiado alta, por eso el indicador de inflación índice de precios de gasto en consumo personal que se anunciará esta semana es sumamente importante. Puedo enfatizarlo una vez más. Tengo otro dato más, es la valoración. En 2003, cuando estalló la burbuja tecnológica, el precio-utilidad cayó hasta un nivel de 15 veces. Pero ahora, el precio-utilidad forward a 12 meses del S&P 500 está en la parte alta de los 20. Por lo tanto, en este momento los múltiplos han subido bastante. Se puede decir que están un poco por encima del promedio. Bien, aquí está la conclusión. Por lo tanto, más que los conflictos geopolíticos o la guerra en sí, la política de tasas de interés de la Reserva Federal, la evaluación del mercado y el ciclo económico son variables más decisivas para los precios de las acciones a mediano y largo plazo. Podemos volver a revisar esta parte una vez más. El entorno macroeconómico actual es algo diferente al de 2003 en cuanto a la evaluación del mercado y la inflación. Por lo tanto, es posible que veamos un aumento repentino a corto plazo a medida que se resuelve el riesgo de guerra. Pero, en mi opinión personal, para que la tendencia alcista continúe, la situación macroeconómica debe respaldarla. Y les leeré una cosa más. En este artículo se decía que, tras el ataque de Estados Unidos a Irán, los inversionistas deben hacerse 6 preguntas. A esto me gustaría agregar una pregunta más para ustedes. Veámosla juntos. Actualmente, el mercado de valores estadounidense ya es vulnerable a una corrección debido al aumento de la evaluación por el repunte de los precios de las acciones y a la política arancelaria incierta. Durante más de un mes, el mercado bursátil estadounidense ha subido de manera impresionante. Tuvimos una recuperación en forma de VO. Por eso, actualmente la mayoría de las acciones han experimentado un aumento repentino en su valuación. Pero el problema es que todavía no hay certeza sobre la política arancelaria. Por eso, si aparece una noticia aunque sea un poco negativa, estamos en una situación vulnerable, donde podría haber una corrección.
Es importante que entendamos esta parte. Y otra cosa, la medida de aplazamiento de ciertos aranceles por parte de la Casa Blanca está programada para expirar a finales de julio. Hasta ahora, la razón por la que el mercado de valores mostró una recuperación en forma de V fue precisamente la medida de aplazamiento de aranceles de la Casa Blanca. ¿Pero esto va a expirar dentro de poco? En particular, la medida de la Casa Blanca de aplazar por 90 días los aranceles dirigidos a China está programada para expirar el 12 de agosto. Debido a esta guerra, existe una posibilidad considerable de que las negociaciones comerciales con China se vean obstaculizadas. Creo que debemos considerar este aspecto. En otras palabras, es un mercado con muchísima incertidumbre. Como he mencionado varias veces, lo que más odia el mercado es la incertidumbre. Cuando no se sabe qué va a pasar en el futuro, muchos inversionistas se retiran de las acciones. Por lo tanto, en este momento, la incertidumbre está aumentando mucho y necesitamos reconocer esa parte. En esta situación, el ataque de Estados Unidos a Irán tiene una alta probabilidad de llevar a un aumento potencial adicional en los precios del petróleo. Les mencioné que había 6 preguntas en este artículo, ¿verdad? Una de ellas es esta. ¿Cómo reaccionarán los precios del petróleo y cómo afectará esto a la inflación? Esta era la cuarta pregunta. El precio del crudo Brent, que es el referente internacional del petróleo, ya ha subido más del 30% desde el punto más bajo de mayo y está cerca de los $77 por barril. Irán ahora está en una situación muy desfavorable. Si eso sucede, existe la preocupación de que puedan cerrar el estrecho de Hormuz. Si eso sucede, la cantidad de suministro de petróleo podría disminuir rápidamente y existe la posibilidad de que se produzca un impacto global en los precios de la energía. Debemos tener esto en cuenta. Bien, y si el precio del petróleo sube así, pueden aparecer 2 riesgos potenciales. Primero, si el precio del petróleo sube bruscamente, puede avivar la inflación. Dado que el petróleo representa una gran parte de la inflación, si el precio sube demasiado, es muy probable que la inflación también aumente. Debemos prestar atención a este punto. En segundo lugar, existe el riesgo de que la tasa de crecimiento económico disminuya. Bueno, eso significa que si la inflación sube y la tasa de crecimiento se desacelera, eso es lo que llamamos la famosa estanflación. Por lo tanto, desde el punto de vista de los inversionistas, es muy probable que aumente el riesgo de la estanflación, el término que más odian y temen. Podemos analizar esta parte. Ahora, ¿y qué hay del costo que implica la guerra? Esto puede agravar la preocupación por el tamaño del déficit presupuestario de Estados Unidos. Actualmente, el déficit presupuestario de Estados Unidos es muy grande, representa una carga enorme, pero la guerra requiere un gasto muchísimo mayor. Por lo tanto, si esta guerra no termina pronto, existe la posibilidad de que el déficit presupuestario de Estados Unidos aumente exponencialmente. Así que, por lo tanto, los inversionistas deben revisar nuevamente el porcentaje de efectivo que tienen en sus portafolios en este momento. Bueno, en caso de que vuelvas a ver una corrección o una caída en el mercado, ¿realmente mi portafolio tiene la fuerza para superar otra época difícil? De eso se trata. Tenemos que preguntarnos si realmente tenemos el dinero disponible para comprar acciones con entusiasmo cuando los precios bajen. Bueno, la respuesta a esta séptima pregunta solo la sabe el propio inversionista. Creo que es un buen momento para que ustedes mismos revisen qué porcentaje de su capital total tienen actualmente en efectivo. A continuación pasamos a Tesla. En el caso de Tesla, durante el fin de semana pasado, hubo 2 grandes noticias positivas. Una de ellas fue tan importante que la otra no recibió mucha atención. Como bien saben, Tesla finalmente lanzó su tan esperada línea de servicio de robotaxi. Probablemente muchos de ustedes ya entienden este tema a través de varios medios de comunicación. Por eso, hoy les traigo otra noticia importante que no ha recibido mucha atención debido al robotaxi, pero que también es una gran oportunidad. Tesla es una noticia increíble. Firmaron el primer contrato para construir la planta de baterías de red más grande de China. Bueno, es una buena noticia que Tesla haya firmado el primer contrato para construir una planta de baterías a escala de red en China, en medio de las tensas relaciones comerciales entre Beijing y Washington. Y cuando este proyecto se complete, se convertirá en el más grande de su tipo en China. Así que no solo es el primer contrato, sino que también es de una escala enorme. Eso es lo impresionante. ¿Y qué hay de los sistemas de almacenamiento de energía con baterías a escala de servicios públicos? Ayudan a que la red eléctrica mantenga el equilibrio entre la oferta y la demanda. Ahora, ¿qué significa esto?
Gracias a estos sistemas, se puede resolver el desajuste entre la oferta y la demanda que ocurre debido a fuentes de energía intermitentes, como la solar o la eólica. Bueno, normalmente en el caso de la energía solar, el sol solo está arriba durante el día. Por eso se puede absorber mucha energía. Pero el problema es que en la tarde no se puede usar. Por eso se necesita un sistema de almacenamiento de energía. Se obtiene energía durante el día y se puede usar esa energía almacenada en la noche. No solo es así con la energía solar, también es lo mismo con la energía eólica. Cuando hay mucho viento, se genera energía y se almacena en el sistema de almacenamiento de energía, así que incluso cuando no hay viento se puede usar. Por lo tanto, en el caso de la energía limpia, el sistema de almacenamiento de energía es sumamente importante. Así es como se puede ver. Aparece el medio chino Ikai. Citando a la agencia de noticias Reuters, serían 4.000 millones de yuanes, lo que equivale a 556 millones de dólares. Así que este contrato no es simplemente el primero, sino que es de una magnitud impresionante. Podemos confirmar ese aspecto. Tesla anunció que su fábrica de baterías en Shanghái produjo más de 100 megapacks solo en el primer trimestre de este año. El Megapack es una batería diseñada para instalaciones a escala de servicios públicos, así que no es simplemente una batería pequeña para uso común, sino una batería para servicios públicos, es decir, una batería que se integra a la red eléctrica de una escala enorme, así es como deben verlo. Se dice que un solo Megapack puede suministrar hasta 1 megavatio de energía durante 4 horas. Tesla, a través de Weibo, dijo que las plantas de almacenamiento de energía del lado de la red son reguladores inteligentes de la electricidad urbana. Como mencioné antes, absorben energía cuando hay sol y la liberan cuando no hay, funcionando como reguladores inteligentes, eso es lo que están diciendo. Por lo tanto, la red, lo que llamamos grid, se refiere a la red eléctrica y ayuda a ajustar de manera flexible los recursos de la red eléctrica. Dicen que nuestras plantas de almacenamiento de energía son sumamente importantes, eso es lo que están diciendo. Y además, presumen que pueden resolver de manera eficiente la presión del suministro eléctrico en la ciudad y garantizar una demanda eléctrica segura, estable y eficiente para la ciudad. Y también dijeron que, cuando este proyecto esté terminado, se espera que sea el mayor proyecto de almacenamiento de energía conectado a la red eléctrica en China. Según el sitio web de Tesla, cada Megapack se vende en Estados Unidos por un precio justo por debajo de $1 millón. $1 millón por cada uno es un precio bastante alto. Pero el precio dentro de China no se ha hecho público, y personalmente creo que podría ser un poco más barato. Y este contrato es muy importante para Tesla, ya que Contemporary Amperex Technology Limited de China y el fabricante de automóviles BYD están compitiendo con productos similares. Y especialmente Contemporary Amperex Technology Limited, que aparece aquí, esta empresa tiene el 40% de la cuota de mercado mundial, pero según fuentes de Reuters, se espera que Contemporary Amperex Technology Limited suministre las celdas y paquetes de baterías que se utilizan en el Megapack de Tesla. Por lo tanto, se puede decir que estas dos empresas han establecido una asociación. El reciente acuerdo que Tesla firmó con el gobierno local chino es aún más importante porque se produjo después de que el presidente Trump impusiera aranceles a las importaciones chinas, lo que tensó las relaciones geopolíticas entre las dos principales potencias económicas mundiales. Porque, como sabemos, Elon Musk de Tesla fue uno de los aliados más cercanos del presidente Trump en las primeras etapas de la guerra comercial. Y esto hizo que las perspectivas comerciales de los fabricantes de automóviles estadounidenses en China fueran aún más complicadas. Porque él fue la mano derecha de Trump. Por eso, si las relaciones entre Estados Unidos y China empeoraban, Tesla podía verse muy afectada negativamente. En medio de todo eso, recibir noticias positivas de China es algo muy favorable, así es como lo pueden ver. Terminamos con una última palabra de Michun. ¿Y el negocio de energía de Tesla? Ahora ya ha superado el nivel de un negocio secundario y está siendo considerado como un motor de crecimiento clave que estará a la par con el negocio automotriz. Hasta hace poco, solo se consideraba la parte automotriz y las otras áreas, pero en realidad no era necesario prestar atención a las otras partes. Pero ahora, a medida que la tasa de crecimiento se ha fortalecido, el negocio de la energía está creciendo rápidamente hasta el punto de estar a la par con el negocio automotriz. La tasa de crecimiento de las ventas y el margen de beneficio han comenzado a superar al negocio automotriz. Algunos analistas de Wall Street están reevaluando el potencial de este negocio, considerándolo un factor clave que impulsa el valor de capitalización de mercado de Tesla. Si revisan el informe financiero más reciente, según los datos de 2024 y el primer trimestre de 2025, el negocio de energía de Tesla está mostrando un crecimiento impresionante.
En 2024, los ingresos anuales de la división de energía superaron los 10 mil millones de dólares y la tasa de crecimiento interanual fue del 67%. Ahora, esta tendencia continuó también en el primer trimestre de este año. Las ventas de automóviles se desaceleraron bastante, pero aún así, la división de energía mantuvo una alta tasa de crecimiento. Ahora, otra cosa es que la rentabilidad también es impresionante. El margen bruto de la división de energía alcanzó el 26.2%, superando el margen de la división de automóviles. Eso significa que ya no se trata solo de un aumento en las ventas, sino que es un negocio de alta rentabilidad. Es una división muy valiosa que impacta directamente en los resultados de ganancias. Así es como se puede ver. Bien, como resultado, actualmente muchos analistas pronostican que en los próximos 10 años, el valor de la división de energía de Tesla podría alcanzar por sí sola cientos de miles de millones de dólares. Y además, el tamaño del mercado tampoco es pequeño. El mercado global de baterías a escala de red se estima en 32 mil millones de dólares para 2030, lo que equivale a unos 44 billones de wones. Se espera que crezca aún más y se pronostica que el mercado total de baterías de gran capacidad alcanzará aproximadamente los 320 mil millones de dólares. Por lo tanto, si Tesla puede convertirse en un jugador clave en este enorme mercado, podría ser el mayor beneficiado. Si eso sucede, Tesla tendrá un motor de crecimiento adicional aún más fuerte. En este momento, los autos eléctricos han tenido un desempeño muy pobre y el precio de las acciones ha caído mucho. Pero ayer por fin se lanzó el taxi robot. Y así se firmó el contrato para la construcción de una planta de baterías a nivel de red. Por lo tanto, se puede esperar un crecimiento acelerado en el almacenamiento de energía en el futuro. Y hay una cosa más, los robots humanoides. Por lo tanto, no solo en los automóviles, sino que también se están descubriendo simultáneamente varios motores de crecimiento que pueden aumentar el precio de las acciones de Tesla en el futuro. Esta parte es positiva. Ahora, y en algunos bancos de inversión, incluso comparan el negocio de energía de Tesla con Amazon Web Services de Amazon. Ahora, lo que esto significa es que, al principio, Amazon Web Services prácticamente no contribuía a los ingresos de Amazon. Era una nube que crearon para su propio uso, pero cuando empezaron a venderla, ahora la mayor parte de las ganancias brutas de Amazon provienen de la nube. Así como Amazon Web Services parecía un negocio secundario para Amazon, pero terminó convirtiéndose en su principal fuente de ingresos, los análisis recientes dicen que la energía de Tesla seguirá un camino similar. Así, el negocio de almacenamiento de energía de Tesla se está consolidando como un motor clave de crecimiento. Y además, el tamaño del mercado de almacenamiento de energía todavía tiene un potencial de expansión muy alto, apenas está comenzando. Por lo tanto, mientras más se desarrolle y expanda el mercado de energía verde, más prometedor será el negocio de energía de Tesla. Personalmente, creo que vale mucho la pena seguirlo de cerca. Justo en la parte anterior, hablamos sobre los motores de crecimiento diversificados de Tesla. Ahora Tesla ya no es simplemente una empresa de autos eléctricos. Desde ayer, los taxis autónomos y los robotaxis se lanzaron oficialmente. Y recientemente, el crecimiento del negocio de almacenamiento de energía, así como su rentabilidad, también están mostrando una tendencia muy fuerte. Y por último, aunque todavía no hay una contribución significativa, también se espera que los humanoides tengan una enorme contribución en el futuro cercano. Entre ellos, los humanoides no solo son un mercado potencial muy importante para Tesla, sino también para Nvidia, que tanto apreciamos. Me gustaría hablar sobre este tema en esta ocasión. La empresa taiwanesa Foxconn y el fabricante estadounidense de chips de inteligencia artificial, Nvidia, están discutiendo la posibilidad de desplegar robots humanoides en la nueva fábrica de Foxconn en Houston, donde se producirán servidores de inteligencia artificial de Nvidia. Se están publicando este tipo de noticias. Bueno, ¿de qué trata esto? Que los humanoides puedan ayudar a fabricar los servidores de inteligencia artificial de Nvidia es una noticia increíble. Bueno, este será el primer caso en el que los productos de Nvidia se fabriquen con la ayuda de robots humanoides. Desde la perspectiva de Foxconn, será la primera fábrica de servidores de inteligencia artificial que utilice robots humanoides en su línea de producción. Bueno, y esta implementación que se espera que se decida en los próximos meses. Será un hito importante en la introducción de robots humanoides que se espera transformen el proceso de manufactura. En el futuro, solo de pensar que los robots fabriquen servidores de inteligencia artificial es increíble. Es muy probable que la eficiencia y la productividad aumenten drásticamente. Foxconn está desarrollando su propio robot humanoide junto con Nvidia y también llegó para pruebas un robot humanoide creado por VTECH de China.
Y además, ambas empresas también, Foxconn tiene como objetivo desplegar robots humanoides en el sitio para el primer trimestre del próximo año, cuando su nueva planta en Houston comience la producción de los servidores de inteligencia artificial Gigabytes 300 de NVIDIA. Así lo declararon directamente. No está claro exactamente qué tareas realizarán los robots en la fábrica, pero según los materiales de presentación de Foxconn de mayo pasado, la empresa ha estado entrenando a los robots para recoger y mover objetos, insertar cables y realizar trabajos de ensamblaje. Existe una subsidiaria llamada Foxconn Internet Industrial que se encarga del negocio de servidores de inteligencia artificial del grupo Foxconn. Aquí, el responsable general de la división de robótica es Leo Gowon. Leo Gowon anunció que Foxconn planea presentar 2 versiones de robots humanoides desarrollados internamente en su evento tecnológico anual en noviembre. Uno de ellos es un modelo con piernas y el otro es un robot autónomo con ruedas. Así es como pueden verlo. Se dijo que la versión con ruedas será más económica que la versión con piernas, pero no se revelaron más detalles. NVIDIA anunció en abril pasado que planea construir una fábrica de supercomputadoras de inteligencia artificial en Texas, en colaboración con Poxeucon en Houston y Wiseau Teuron en Dallas. Y se espera que ambos proyectos puedan aumentar su producción en un plazo de 12 a 15 meses. Desde la perspectiva de NVIDIA, ¿qué significa usar robots humanoides en la fabricación de servidores de inteligencia artificial? Ya están suministrando plataformas de fabricación de robots a los fabricantes de humanoides, así que esto significa dar un paso más en ese campo tecnológico. Es algo increíble. Lo que esto significa es que ahora mismo le están vendiendo plataformas para fabricar robots a las empresas que están haciendo robots. Por eso, al vender robots de esta manera y luego usar esos robots para crear servidores de inteligencia artificial, se puede entender que se genera un círculo virtuoso. Y el director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, en marzo pasado, hizo una audaz predicción diciendo que no tomaría ni 5 años para que los robots humanoides se usen ampliamente en las instalaciones de manufactura. Bien, terminaremos con unas palabras de Mi-jun. Si la predicción de Jensen Huang se cumple y los robots humanoides se popularizan en los próximos 5 años, creo que eso agregará un gran motor de crecimiento a los ingresos de NVIDIA. Eso es lo que espero. Por supuesto, por ahora es difícil predecir cifras exactas. Pero si combinamos las evaluaciones de los expertos del mercado y la estrategia de NVIDIA, los humanoides tienen el potencial de convertirse en un motor de crecimiento clave, tan grande como el negocio de centros de datos de NVIDIA en el futuro. Así es como lo veo. Ahora hay razones por las que se espera un futuro prometedor para los humanoides. NVIDIA no solo vende los chips necesarios para los humanoides, NVIDIA tiene un plan para dominar toda la plataforma central que impulsa a los robots. De hecho, NVIDIA identifica 3 elementos clave necesarios para el cuerpo de un robot humanoide. Eso significa que están adoptando una estrategia para proporcionar el cerebro, la red neuronal y la inteligencia. Primero, los semiconductores que van en el cerebro de los humanoides y robots deben permitirles reconocer y analizar el entorno en tiempo real y moverse con precisión. Y para eso se necesitan chips de inteligencia artificial con una gran capacidad de procesamiento. NVID, inteligencia artificial, es el número 1 en chips de inteligencia artificial y NVIDIA ya está liderando este mercado desarrollando sistemas en chip de alto rendimiento dedicados a robots como Jetson Thor. La segunda es la red neuronal, eso significa software. El desarrollo y entrenamiento de robots requiere enormes costos y tiempo, pero NVIDIA, a través de la plataforma Isaac, permite simular y entrenar robots de manera segura y eficiente en un mundo virtual. Bien, este es el famoso gemelo digital. NVIDIA tiene esta realidad virtual, que es similar al metaverso, llamada Omniverse. Por lo tanto, dentro de este Omniverse, los robots pueden realizar varios entrenamientos en la práctica. De esa manera, se pueden ahorrar de forma muy efectiva los costos que implican crear y fallar, y mejorar continuamente en el entorno real. Por lo tanto, la velocidad de desarrollo puede aumentar enormemente. Así es como se puede entender. Eso significa, podemos pensar en la posibilidad de que la plataforma Isaac llegue a desempeñar en el futuro un papel similar al de sistemas operativos como Windows o Android en el mundo de los robots. La tercera es la inteligencia, es decir, la inteligencia para que los robots puedan realizar tareas complejas como los humanos y no solo repetir tareas específicas, se necesita una inteligencia avanzada.
NVIDIA está creando algo llamado grupos de proyectos. Esto se llama un modelo fundacional para humanoides, y es un modelo de inteligencia artificial general que ayuda a los robots a aprender nuevas habilidades rápidamente, imitando el lenguaje y el comportamiento humano. Por lo tanto, se puede decir que están tratando de replicar todos los puntos importantes que son indispensables para desarrollar humanoides. Entonces, NVIDIA no solo vende chips a fabricantes de robots como Tesla, Figure y inteligencia artificial, proporcionando plataformas de software esenciales para el desarrollo e incluso modelos de inteligencia artificial NVID. Inteligencia artificial está aumentando la dependencia de su ecosistema. Se puede entender que básicamente están vendiendo todo el ecosistema de NVID, inteligencia artificial. ¿Por qué es esto importante? Porque el potencial del mercado de humanoides es enorme. A medida que pasa el tiempo, la escala de las previsiones está creciendo rápidamente. En comparación con antes, las expectativas sobre el tamaño futuro del mercado de humanoides están aumentando cada vez más. Así se puede entender. Por ejemplo, en el caso de Goldman Sachs, pronostican que para el año 2035 el tamaño del mercado de robots humanoides será de aproximadamente 38.000 millones de dólares, lo que equivale a 52 billones de wones coreanos. Eso significa que, de repente, aumentaron la estimación a más de 6 veces en comparación con los 6.000 millones de dólares que habían pronosticado hace un año. Eso muestra que las expectativas sobre el mercado de humanoides están aumentando enormemente, así es como lo pueden ver. Y el propio Ray Jensen también mencionó que los aeropuertos de robots humanoides podrían convertirse en una de las industrias más grandes de la historia. Se espera que tenga una escala de mercado comparable a la de la industria automotriz, ya que la industria automotriz es un mercado enorme, así que predicen que será de ese tamaño. NVIDIA puede esperar no solo ingresos por la venta de hardware en un mercado tan grande, sino también licencias por el uso de la plataforma y ganancias por software en forma de servicios, por lo que se espera que su contribución a los ingresos sea muy alta. Por cierto, los ingresos de NVIDIA en el año fiscal 2025 fueron de 115.200 millones de dólares. Y de esos ingresos, más del 80% provinieron de los centros de datos. En cambio, los ingresos generados por plataformas como Jetson Isaac para robótica o Edge representan solo un solo dígito porcentual de los ingresos totales. Todavía es muy insignificante, por eso creo que es aún más alentador. Desde la perspectiva de NVIDIA, el negocio de robótica aún está en su punto de partida, ni siquiera ha comenzado realmente. Por lo tanto, se puede decir que tiene un potencial de desarrollo ilimitado. En conclusión, la popularización de los robots humanoides puede ser una gran oportunidad de una nueva dimensión para NVIDIA. A corto plazo, generará ingresos estables en el sector industrial y a largo plazo es muy probable que se expanda incluso al mercado doméstico. Por lo tanto, es muy probable que se consolide como un negocio clave que supere incluso a las divisiones actuales de centros de datos y juegos. Por eso la inteligencia artificial no lo es todo. Con esto concluyo diciendo que es muy probable que NVIDIA tenga otro motor de crecimiento impresionante. Para terminar hoy, el último contenido preparado es el podcast WIZON, que recientemente ha ganado una popularidad increíble. Probablemente no es solo porque aparezco yo solo, sino porque también sale la voz de mi esposa, y creo que por eso a mucha gente le gusta. Bueno, hoy estoy pensando en tratar un tema que puede ser un poco desconocido. Se trata del auge de los taxis autónomos y del mercado de los eVTOL. ¿Y qué es un eVTOL? La E es de eléctrico, la B es de vertical, la T y la O son de despegue y la L es de aterrizaje. Si lo traducimos al coreano, sería algo así como vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical. Así que, como funciona con electricidad, es mucho más silencioso que un helicóptero. Es una nueva tecnología que está recibiendo mucha atención como el próximo medio de transporte de nueva generación, así que lo pueden ver de esa manera. Últimamente, es un campo que está atrayendo el interés de muchos inversionistas. Así que hoy, a través de este artículo, creo que sería bueno analizar qué oportunidades de inversión existen en el mercado de los taxis autónomos y los eVTOL. Como mencioné en detalle al principio de la transmisión del sábado pasado, junto con el director Kim In-jung, estamos preparando una transmisión en vivo muy especial para los miembros de Mijun y los miembros de Choice Tag el 3 de julio. Y en esta transmisión en vivo, vamos a revelar 5 nuevas acciones que podrían interesarnos para la segunda mitad de 2025.
Una de estas acciones es Evitol, que también podría llamarnos la atención, porque el potencial del mercado es enorme, pero la tasa de penetración en el mercado todavía es muy baja. Entonces, si podemos encontrar la acción número 1 que ya está en un mercado enorme con baja penetración, podemos esperar un rendimiento saludable en el futuro. Bueno, de todos modos, les pido mucho interés en el Mijun Live, donde seleccionamos estos 5 valores y los analizamos en detalle con ustedes. Bueno, la transmisión de hoy termina aquí. Gracias por acompañarnos en la primera transmisión de una nueva semana. Hasta el día en que todos nos retiremos, invirtiendo en acciones estadounidenses, sigamos esforzándonos juntos. Que tengan un día feliz. Gracias. Hola a todos. ¿Tuvieron un buen fin de semana? Nosotros también fuimos invitados a la casa de un amigo británico después de mucho tiempo y pasamos un fin de semana muy agradable. Está a 20 minutos de Cambridge, y al caminar por los campos de trigo y ver a los niños jugar, sentí que me llenaba de nueva energía. ¿Hola? Soy Omigu. Es verano y el clima está increíblemente bueno. También jugamos un juego nuevo llamado Croquet. Bueno, ahora que comienza una nueva semana, vamos a descubrir juntos todo lo que nuestra Mihu ha preparado cuidadosamente. Hoy quiero profundizar en 2 tendencias tecnológicas que podrían cambiar el panorama del transporte del futuro. Me refiero al servicio de robotaxi de Tesla y al mercado emergente de aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical, conocidas como eVTOL. Hoy vamos a revisar 2 materiales. Uno es un informe de Jean Monseuteo que nos resulta familiar sobre el análisis de la viabilidad económica del robotaxi de Tesla. El otro es un informe sobre el potencial de los eVTOL publicado por Bank of America a través de Seeking Alpha Ryu. Veamos juntos qué nos dicen estos informes sobre estos factores que cambian el juego y qué significado pueden tener para ustedes. Sí. Muy bien, entonces, ¿por qué no empezamos viendo más de cerca el taxi robot de Tesla? Dicen que este comenzará su servicio de prueba la próxima semana en Austin, así que realmente está a la vuelta de la esquina. Dicen que al principio solo empezarán con 10 unidades, pero Musk dijo que si los resultados iniciales son buenos, podrían aumentar a 1000 unidades en solo unos meses. Por supuesto, lo más importante será la seguridad. Pasar de 10 a 1000 unidades es realmente agresivo, pero según el artículo de The Verter, el modelo de ingresos es bastante interesante. No son solo 2 cosas. Una es el modelo de aligeramiento de activos. Los dueños de Tesla ponen sus autos y Tesla se queda con una comisión de alrededor del 30%, ¿verdad? Esto, digamos, haría que la velocidad de expansión sea realmente rápida. Y para Tesla, el riesgo financiero también es mucho menor. Según el análisis del artículo, si asumimos que las tarifas actuales se mantienen hasta 2030 o incluso si se aplica un descuento del 10% aquí, si Tesla logra captar alrededor del 30% de la cuota de mercado, su beneficio operativo podría aumentar en un 32%, y si llega al 7%, podría incrementarse hasta en un 74%. Eso es lo que se estima. Si se adopta un escenario más agresivo, en el que las tarifas aumentan un 5% cada año, esto podría subir del 40% hasta un máximo del 94%. Un 94%. Es impresionante, ¿verdad? Por otro lado, también existe el modelo intensivo en activos. En este caso, Tesla posee y opera directamente todos los vehículos, y por supuesto, la escala absoluta de las ganancias podría ser mayor con este modelo. La tasa de crecimiento de las ganancias operativas puede ser de alrededor del 53% al 125%, y si aumentan las tarifas, podría llegar del 68% al 160%. Pero el problema es que, como saben, tienen que fabricar todos los vehículos ellos mismos, y se dice que necesitarían entre 550,000 y 1.3 millones de unidades, así que la velocidad de expansión es lenta y el riesgo de capital es mucho mayor, así que... Supongo que deben debatirse entre si prefieren una rápida entrada al mercado o mayores ganancias. Pero al final, para que el modelo de activos ligeros tenga éxito, creo que lo realmente importante es cuántos propietarios de Tesla participen. Si me dicen que puedo ganar unos cuantos miles de dólares al año, suena tentador, pero cuando pienso en que mi auto se va a desgastar, que tengo que limpiarlo y todo eso, puede que me lo piense 2 veces. ¿Sí? Lo viste exactamente. El artículo también señala justamente ese punto. Debido a problemas reales, la tasa de participación real podría ser inferior al 20%, así que lo ven de manera un poco conservadora. Pero aquí hay algo más interesante. Aunque la tasa de participación sea baja, solo se necesita alrededor del 17% de todos los vehículos de Tesla para alcanzar una cuota de mercado del 70%. Esto equivale aproximadamente a 1.3 millones de vehículos, así que puede que no se necesiten tantos autos como uno pensaría. Con solo el 17% de participación es posible alcanzar una cuota del 70%. Es sorprendente. Entonces, ¿qué pasa con el Cybercab que Tesla planea fabricar por su cuenta?
Si el modelo de reducción de activos funciona bien y muchos propietarios participan, ¿no sería menos necesario que Tesla fabrique tantos Cybercab? Estiman que para 2030 se necesitarán entre 200.000 y 400.000 Cybercab al año, una cantidad un poco menor. Al final, esto también depende de qué tan rápido se complete la tecnología de conducción autónoma y de cuándo reciba la aprobación del gobierno. Eso determinará la velocidad. Incluso en el escenario más agresivo, se estima que para 2030 la tasa de operación autónoma será de alrededor del 70%. Todavía parece que se necesita algo de tiempo, sí. Entiendo. Entonces, ¿qué les parece si ahora subimos de la Tierra al cielo? EBT, avión eléctrico de despegue y aterrizaje vertical. El Banco de América tiene grandes expectativas en lo que llaman la economía, es decir, las actividades económicas que ocurrirán en el cielo bajo, justo sobre nuestras cabezas. Dicen que la tasa de crecimiento anual promedio entre 2025 y 2030 será del 62%. Eso es prácticamente explosivo. Así es. Básicamente esto es un helicóptero, pero como funciona con energía eléctrica, es mucho más silencioso, limpio y también una alternativa mucho más económica. Podríamos decir que es una combinación de la tecnología de drones y la capacidad de vuelo vertical. Tiene un gran potencial de uso en muchos campos, desde la entrega de paquetes, servicios de emergencia e incluso para los traslados diarios dentro de la ciudad. Dicen que hay más de 1.100 modelos en desarrollo en todo el mundo, así que la competencia es realmente feroz. ¿100? ¡Wow! ¿Todos esos podrán volar algún día o al final solo unas cuantas empresas sobrevivirán? ¿Cómo predice el informe de Bank of America la trayectoria de crecimiento? Lo dividen en 3 grandes etapas. La primera es de 2025 a 2030, cuando apenas reciben certificación y se están introduciendo. Principalmente comenzará con servicios públicos o turismo. La segunda etapa es entre 2030 y 2035, y a partir de ahí se expandirá más hacia el transporte comercial. Los costos bajarán y la demanda aumentará al mismo tiempo. Y después de 2035, los costos operativos se reducirán aún más y se implementará de manera muy amplia. Por eso, para el año 2045 se estima que habrá unas 250.000 eVTOL operando en todo el mundo y que el tamaño del mercado de movilidad aérea urbana, crecerá de los actuales $3.000 millones hasta unos impresionantes $210.000 millones. $200.000 millones. Dólares, wow, es una escala difícil de imaginar. Entonces, en comparación con los medios de transporte tradicionales, ¿en qué posición quedaría este eVTOL? Según el informe, para distancias de entre 150 y 400 kilómetros, es más rápido que un coche o un tren y más barato que un helicóptero. Para distancias relativamente cortas, de unos 50 a 150 kilómetros, puede ser una opción premium un poco más cara, pero más rápida. Pero para que esto se haga realidad, la construcción de infraestructura, como estos helipuertos o vertipuertos, debe ser realmente importante, ¿verdad? Así es, ese es un punto muy importante. Los taxis robot pueden usar la infraestructura vial existente, pero los vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical requieren la construcción de una infraestructura completamente nueva, como los vertipuertos. Esa es una de las mayores diferencias y también un desafío que debemos superar. Al final, el futuro de ambas tecnologías depende de cuán maduras sean, si pasan las regulaciones gubernamentales y, lo más importante, de cuánto estén dispuestas las personas a aceptarlas y usarlas. En el futuro, estas dos tecnologías podrían competir o complementarse en el mercado del transporte y tienen el potencial de traer grandes cambios a la industria automotriz, los servicios de vehículos compartidos y la industria de la aviación. Ambas realmente parecen mostrar un potencial increíble. Al mismo tiempo, los desafíos como la regulación, los costos y la velocidad de adopción tampoco parecen fáciles de superar. Me pregunto qué significado tendrá esta información para todos ustedes, nuestra familia de Mijun, que están tan interesados en las tendencias tecnológicas. Sí, porque la información que revisamos hoy solo presenta escenarios posibles. No sabemos cómo se desarrollará realmente el camino. Parece que es un campo al que debemos seguir prestando atención e interés. Sí. Así es. Para terminar, me gustaría hacerles una última pregunta. ¿Cómo creen que la red de conducción autónoma en tierra y la red de transporte aéreo en el cielo se fusionarán o competirán entre sí para satisfacer la demanda de movilidad en las ciudades del futuro? Y creo que también sería interesante imaginar qué nuevas oportunidades de negocio podrían surgir en torno a estas nuevas formas de movilidad. Nos veremos de nuevo la próxima vez con un análisis aún más interesante. Muchas gracias.